mañana contigo. De los últimos tiempos según la Biblia. Ojalá y lo que usted acaba de decir sea cierto. Ojalá. Y yo no estoy tan seguro de que haya alguien que tenga esa clase de autoridad para hablar, pero cuando menos tenemos el derecho. Amén. Y la libertad para opinar al respecto y para colocar en perspectiva. Bueno, yo tengo que decir entre paréntesis que sí. el doctor Luis Ángel Díaz Pavón es el autor de la Biblia del pescador, no de la Biblia, claro, esa es la Biblia que conocemos todos, Las pero notas, de por las 20 años trabajó en esta Biblia de estudio para evangelizar, para poder guiar a una persona que quiere evangelizar a través de las escrituras, a cómo hablarle y qué versículos usar y qué pasajes usar para hablarle a personas en necesidad, a personas de otras religiones. Entonces yo creo que esos 20 años de estudio intensivo es lo que yo menciono como una autoridad para hablar. Yo aprecio mucho ese halago y ese piropo. Pero esto es un tema muy, muy delicado. Y hay controversia y hay posiciones encontradas Sí. con respecto a todo esto. Y me parece que en medio de esos encuentros y esas discusiones estamos ignorando algunos principios bíblicos y estamos ignorando algunos postulados del mismo Señor Jesucristo, cosas que Él establece, que Él dijo de forma categórica y que tendríamos que respetarlas. No respetar los principios bíblicos nos hacen incurrir en errores y nos hacen especular y nos convertimos entonces en especuladores en lugar de en profetas, en especuladores en lugar de maestros de la Biblia. Estudiar la Biblia no es especular. Cuando la Biblia dice que debemos escudriñar las escrituras, que es importante que la escudriñemos, está diciendo que nos metamos entre palabra y palabra para descubrir la esencia del sermón, del mensaje, de la enseñanza. Y lo importante con descubrir eso es ponerlo en práctica para que mi vida cambie y la vida de otros cambie igualmente. Pero no es especular para ver qué fue lo que Dios no dijo y yo quiero entonces ver si descubro qué es lo que está detrás de la palabra. Lo que Dios no dijo, ¿qué sería? Eso es como ignorar ese pasaje del Antiguo Testamento que dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las no reveladas son de Dios. Ajá. Son misterios que Él se guarda y se reserva, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de lo que dijo Jesús, mucha gente analiza precisamente ese pasaje donde Él comenzó a explicarle con detenimiento a los discípulos las señales antes del fin. Y muchas versiones de la Biblia lo titulan así, señales antes del fin. Entonces Jesús comienza a hablar de cosas que sucederían antes, después. Utiliza mucho el antes y después dice, pero no todo, en ese momento no todo eso significa el fin. Todavía no vendría, sino que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces la gente quiere como ubicarlo en un tiempo cronológico y siempre pues yo crecí escuchando Cristo viene pronto y posiblemente esto pasa mañana. Sabemos que la misericordia de Dios se ha extendido de una manera maravillosa, pero lo que quizás nos llama más la atención es que una de las claves es que el Señor no vendría hasta que se predique el evangelio a toda criatura. Y sabemos que hoy en día es muy difícil encontrar una región donde no llegue por lo menos un teléfono móvil, ¿verdad? Donde no exista acceso a internet. Y sí las hay, claro, pero poco a poco pues está llegando esa tecnología a muchos lugares del mundo. Ahora con este globo que quiere lanzar Google para que se pose sobre regiones remotas y allí pues haya conexión a internet. Entonces, qué difícil es que no se sepa en todo el mundo la verdad del evangelio, ¿no? Yo quiero responder a eso. Ajá. Pero yo quiero leer el versículo que yo cité hace un rato. Está en Deuteronomio y es el capítulo 29 y versículo 29 de Deuteronomio. Ajá. Y hay que partir de aquí para hablar de cualquier cosa concerniente a Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que
Deuteronomio 29:29 establece que hay cosas que han sido reveladas y hay otras que no han sido reveladas. Las que han sido reveladas son para nosotros. Las que no han sido reveladas son de Dios. Él decidió no revelar algunas cosas. Y una de las cosas que él decidió no revelar fue la fecha de su venida. La fecha del retorno a la tierra. Por lo tanto, nos obliga a preguntarnos qué significa Cristo viene pronto. Exacto. ¿Qué significa? ¿Qué significa pronto? ¿Qué significa pronto? Ok. Debemos entender que el término, los días del fin o los tiempos del fin, comenzó después de la resurrección y el levantamiento, la ascensión a los cielos del Señor Jesucristo. Allí se puso el reloj. Una vez ocurre Pentecostés y nace la iglesia, estamos en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Esta es la recta final. Pero usted y yo sabemos que ya han pasado aproximadamente 2000 años dentro de esos últimos tiempos. Yo nací en el año 1956 y gateé en el templo, entre las bancas. Y desde que tengo memoria, estoy escuchando a gente tratando de especular con respecto a la fecha de esa llegada, ese retorno de nuestro Señor Jesucristo, que viene. Si quieren decir como dijo un amigo mío, está viniendo. Pues está viniendo. Así es que es cierto, ya vino y viene. Y si alguien quiere decir está viniendo, no tengo ningún problema con ese asunto. El problema está en especular. ¿Por qué es malo especular? Porque nos coloca, y esto es serio, nos coloca en el bando contrario. Aquí es donde la gente se va a ofender conmigo. Cuando yo profetizo la venida de Cristo y la fecha, cuando yo profetizo lo que va a suceder y no sucede, estoy clasificado en la Biblia como falso profeta. ¡Ay! Dolió. Yo sé que dolió porque mi gran amigo fulano de tal estaba especulando con respecto a eso. En la década del 70, Fabiola, venía un cometa llamado supuestamente Kohoutek. Fue increíble. Las iglesias estaban fascinadas, los predicadores fascinados porque venía este cometa, iba a pasar muy cerca de la Tierra, probablemente se estrellaba con la Tierra y sería el fin del mundo. Kohoutek nunca apareció. Inmediatamente después vino lo que llamaban la alineación de los planetas, y ahora los planetas aparecerían en línea recta y eso iba a provocar la catástrofe. Las aguas saldrían de su cauce y sería espantoso. Ya yo era predicador para entonces, ya yo era un evangelista y yo tenía que responder en la radio y en todas partes. ¿Qué va a pasar? Bueno, me puse a investigar y descubrí que cada ciertos años los planetas se alineaban. Así es que yo comencé a decir la frase horrible y espantosa y que me colocaba a mí en el lugar del enemigo de la profecía. Yo comencé a decir, los planetas se han alineado desde la creación. Ocurre cada ciertos años. Claro. Bueno, se alinearon. No pasó nada. Aquí estamos. ¿En qué año fue eso otra vez? Eso fue a fines de los 70. ¿Sí? Inmediatamente se popularizó la profecía del capítulo 24 de Mateo 24, cuando la higuera florezca. Bueno, Israel es la higuera, dijeron los predicadores, y se está diciendo por muchos años. Israel es la higuera. Eso está dicho por siempre. Eso no admite mucha discusión. Pero florecerá. Se refiere a cuando Israel vino a ser Estado. Bueno, otras generaciones entendieron eso de otra manera. Pero la que me tocó a mí fue la que acababa de ver en el 1948, 14 de mayo, hacerse Estado a Israel. ¿Qué sucedió?
que entonces tuvieron que especular nuevamente. ¿Qué es una generación? 40 años. El cumplimiento, 14 de mayo de 1988. Usted sabe lo que pasaba para entonces. La gente esperaba el fin del mundo, la segunda venida de Cristo para el 88, porque florecía la higuera. No ocurrió. Al otro día, el 15 de mayo, seguíamos predicando. Yo dije, no se fascinen con esto. Claro. Se fascinaron. Luego vino otras cosas más que nos tomaría mucho tiempo, pero finalmente usted estaba aquí. Y2K. Y2K. El año 2000. Se descontrolarían las computadoras del mundo entero y quedaríamos en cero. Me llevaron a un programa de televisión. Me preguntaron al respecto. Y yo dije, ¿cuál es el problema? Oh, las computadoras no pueden pasar al año 2000. Le dije, ¿ustedes están seguros? Sí. Bueno, ¿por qué mi teléfono pasa al 2001? Miren, aquí está. Año 2001. Mi teléfono cambió perfectamente. Si mi teléfono barato cambió, ¿por qué las computadoras no van a cambiar? Y le dije al que me invitó, le dije, ¿usted está dispuesto a hacer un trato conmigo? ¿De qué naturaleza? Le dije, si el mundo se acaba en el año 2000, aquí no ha pasado nada. Usted ganó. En el cielo usted será grande. Pero si no pasa nada, ¿usted dejaría de profetizar? No aceptó. No aceptó. No aceptó. ¿Sabe por qué? Porque él dudaba mucho de que su profecía se iba a cumplir. El capítulo 24 de Mateo los llama falsos profetas, los llama falsos maestros, y dice que debemos cuidarnos de ello, porque establece ese capítulo que nadie sabe el día y que nadie sabe la hora. Pero lo que más me interesa del versículo es que dice que ni los ángeles. Y explíquenme cuál es el predicador que ha visto a Dios más de cerca que los ángeles, y que conocen lo que Dios ha dicho mejor que los ángeles. Los ángeles no lo leyeron, estaban allí escuchándolo. Exacto. Ellos no saben cuándo Él va a venir. Si hubiese algo que hacer allí, sacarle la raíz cuadrada a algún versículo para detectar la venida de Cristo a la fecha, si hubiese alguna forma allí de interpretar lo que Jesús dijo y contar las letras para decir la fecha es tal, los ángeles ya lo hubieran hecho. Efectivamente. No lo han hecho, no lo saben, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y los que dicen que lo saben, Fabiola, son los más ignorantes. Bueno, esas son palabras contundentes para que usted deje de asustarse cada vez que salga alguien diciendo que este 23 o 24 del mes que viene hay que salir corriendo porque una catástrofe va a ocurrir. Es importante que nosotros sepamos vivir cada día entendiendo que la cita divina a nivel individual o de grupo la vamos a tener. En algún momento vamos a darle la cara a Dios. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón hoy, esta noche? ¿Cómo nos vamos a la cama hoy? Porque no sabemos si mañana vino el Señor y no hubo ninguna señal y vino, o no nos dimos cuenta de las señales, o te tocó a ti decir irte, pues el Señor te llamó. Entonces tenemos que vivir cada día como si fuera el último a cuentas, ¿verdad? Fabiola, para sorpresa de algunos que nos están escuchando en esta ocasión, yo soy un predicador de la venida de Cristo. Yo soy de los que dice Cristo viene pronto. Y yo soy de los que lo han creído por años y lo seguiré creyendo. Pero la especulación con fechas nos coloca en una posición comprometida. Claro. No debemos especular con la palabra de Dios. Debemos hacer lo que Él nos mandó a hacer en tanto que Él venía. Eso de que para que cuando yo venga os encuentre haciendo así. Ese así es ganando almas para Cristo. Ese así es predicando el evangelio de nuestro Señor. Y aunque alguien puede estar muy lastimado con lo que yo estoy diciendo hoy, yo le quiero exhortar. En tanto que Jesús viene, ganemos almas para Cristo. Amén. Evangelicemos al mundo entero. Y cuando Él llegue,
estaremos haciendo lo que Él quería que hiciéramos. Amén. Esa es la clave, definitivamente. Vivir cada día de esa manera. Es el doctor Luis Ángel Díaz Pavón y está con nosotros hoy aquí. Usted comparte este video, compártaselo a una persona cada vez que le mande por internet o por el WhatsApp un video que hable de una profecía de que hay que prepararse porque en una semana va a suceder algo. Usted mándele este video. Eso es lo que queremos hacer y que cada día pues vivamos como Dios quiere que vivamos. Eso es lo más importante. Pastor, ¿dónde le pueden seguir en las redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar la Biblia del Pescador? Que por cierto, una herramienta maravillosa para que usted pueda hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, hablarle de la salvación a las personas. La Biblia del Pescador la pueden encontrar casi en cualquier lugar. Está por ahí en farmacias, está en Walmart, está en las librerías cristianas, está en Amazon. La pueden encontrar por cualquier lugar. Información sobre nuestro ministerio, yo creo que Facebook, me siento raro diciendo eso. Sí, ¿no? Eso es como que extraño. Facebook, Díaz Pavón Ministries. Okay. Ahí en Facebook y allí pueden hacer su comentario y si difiere conmigo, no me ofendo. Y lo pueden escuchar también en la nueva 88.3 FM. Aquí todos los días a las 8 de la noche. Ahí está. Así que bueno, sintonice y aprenda un poco más. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias, Fabiola. Fabiola contigo.